Hola amantes de la psicología, hoy vamos a hablar de una de las teorías más notables dentro de la psicología del desarrollo. Esta nos va a ayudar a comprender al ser humano en sus distintas etapas o ciclos vitales. Esta es la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Erik Erikson estudió psicoanálisis con Freud y se volvió psicoanalista infantil. En 1993 emigró hacia Estados Unidos y ahí siguió sus estudios y presentó la teoría psicosocial del desarrollo, la cual vamos a hablar hoy día mismo. Esta teoría es una reinterpretación de las fases psicosexuales elaboradas por Freud. El yo en esta teoría es una fuerza intensa, positiva y vital que organiza y reconcilia las fuerzas sintónicas y distónicas. Distónicas y sintónicas. Vamos a hablar de esta fuerza en un ratito más. Dentro de esta teoría, los individuos difieren en cuanto a sus fuerzas internas. Hombres y mujeres presentan diferencias en su personalidad debido a diferencias biológicas. Dentro de esta teoría, el yo es la llave para la salud mental. Y este yo deriva de una buena resolución de las 8 fases del desarrollo que presenta Erik Erikson. Dentro de esta interpretación, la sociedad modela el comportamiento de los individuos y cómo estos se desenvuelven. Está el desarrollo del niño y está el desarrollo de los adultos. El desarrollo del niño transcurre en 4 etapas, al igual que el desarrollo de los adultos. 4 etapas. Dentro de la teoría se le llama 4 etapas psicosociales. Cada una de estas fases debe ser superada para desarrollar una fuerza específica del yo. Erikson habla de estadio psicosocial. ¿Qué es estadio psicosocial? Erik organizó el ciclo completo de la vida de una persona, desde la infancia hasta la vejez, organizado en 8 fases. U 8 estadios, como le llama él. Estadios. Dentro de los estadios hay crisis que deben ser superadas. Cuando se supera una crisis se pasa de un estadio al otro y cuando no se supera se produce un proceso de estancamiento en ese estadio. También dentro de esta teoría se comprende la relación dialéctica entre las fuerzas sintónicas y distónicas. Las fuerzas sintónicas son virtudes o potencialidades y las fuerzas distónicas son defectos o vulnerabilidades de cada estadio. De la resolución de la crisis dialéctica surge una fuerza o una potencialidad de cada fase y de la no resolución surge una patología o un defecto específico para aquel estadio. Hablemos de los estadios psicosociales. Tenemos como primer estadio la confianza versus la desconfianza y la virtud que nace de esta crisis es la esperanza. Esta confianza versus desconfianza ocurre en los niños, en los infantes nacidos de los 0 a los 18 meses. La confianza básica de este estadio nace de la certeza interior y del bienestar físico. Bienestar físico es buen funcionamiento digestivo, buen funcionamiento del sistema respiratorio y circulatorio, como también del bienestar psíquico, ser acogido, recibido y amado. Esto nace de la fidelidad y del abastecimiento de la alimentación, como también del amor, la atención y el afecto que le entregue la mamá. La desconfianza básica surge cuando el niño o la niña no encuentra satisfacción a las necesidades mencionadas anteriormente, dándole una sensación de abandono, aislamiento, separación y confusión existencial. Una confusión existencial sobre sí mismo, sobre el otro y sobre la vida. Y por el contrario de la resolución de esta crisis nace la esperanza como sentimiento de continuidad y sentido de vivir. Esta fuerza es el fundamento que nutre al niño del sentimiento de confianza para continuar y de que puede enfrentar la vida. El segundo estadio es autonomía versus vergüenza y duda. La resolución de este estadio es la autonomía. Ocurre en la infancia desde los 2 hasta los 3 años. Durante este periodo ocurre una maduración muscular, lo cual implica un aprendizaje de una autonomía física. También hay un aprendizaje higiénico,
está en funcionamiento el sistema retentivo y eliminativo, como también está el aprendizaje de la verbalización, la cual es la capacidad de la expresión oral, el hablar. El desarrollo de estas capacidades mencionadas son la fuente de la autonomía del niño o la niña. Un excesivo sentimiento de autoconfianza y de pérdida de control puede hacer que el niño o la niña experimente vergüenza o duda. Y esto se traduce en la imposibilidad de desarrollar su capacidad psicomotora, la incapacidad de hablar, de caminar o de tener su propia autonomía higiénica. Por lo tanto, podría sentirse desprotegido, incapaz o inseguro o insegura de sí misma, de sí mismo, con respecto a sus competencias. La virtud que nace de esta dialéctica, de esta crisis, es la voluntad. La voluntad de aprender, de decidir, de discernir en términos de autonomía física, cognitiva y afectiva. La presencia de los padres en esta etapa es fundamental para el desarrollo de una capacidad de autoexpresión y de una autonomía que le permita superar la vergüenza y la duda. Pasando al estadio número 3, tenemos la dialéctica o la crisis entre la iniciativa versus la culpa o el miedo. La virtud que nace en esta etapa, en este estadio, es el propósito. Esto ocurre en niños preescolares de 3 a 5 años. Dentro de esta etapa hay un descubrimiento y un aprendizaje sexual. También una mayor capacidad psicomotora y un perfeccionamiento del lenguaje, del habla. La fuerza distónica que nace de esta etapa es la culpa, que nace del sentimiento de fracaso con respecto al desarrollo de la capacidad psicosexual, cognitiva y comportamental, como también el miedo a enfrentarse a otros. El justo aprendizaje entre la fuerza de la iniciativa y la fuerza de la culpa es significativo para un desarrollo de una conciencia moral, lo cual posteriormente ayudará al niño o a la niña a adaptarse de una forma más fácil a el entorno escolar y a la inserción a la sociedad, porque sigue los valores de prototipos ideales, los cuales son sus figuras paternas, su mamá y su papá. En esta etapa la triada familiar, es decir, el padre, la madre y el hijo, es necesaria para la capacidad de separación afectiva, es decir, de dar y recibir afecto hacia una tercera persona. La virtud que nace de esta dialéctica es el propósito, el deseo de ser, de hacer y de convivir. Pasando al estadio número 4, tenemos la crisis dialéctica entre industria versus inferioridad. La virtud que nace de esta dialéctica, de estas fuerzas, es la competencia. En esta etapa el niño o la niña tiene ya 6 a 12 años. Es la etapa escolar. Es una etapa de latencia sexual según Freud, en la cual disminuyen los intereses por la sexualidad personal. Se acentúan los intereses por el grupo del mismo sexo. Industria quiere decir laboriosidad, ganas de hacer, de aprender. Esto le ayudará para la formación de un futuro profesional y para desarrollar su productividad y creatividad. También en esta etapa el niño o la niña ya es capaz de acoger las instrucciones sistemáticas que le da la familia, el colegio y la sociedad. Tiene condiciones para observar las normas, las leyes y también respetarlas. También ya tiene la organización de tareas, responsabilidades y compromisos. Según Eric, es responsabilidad de los padres y de los profesores permitir que los niños desarrollen sus competencias con autonomía, creatividad y libertad. La fuerza distónica que hay en esta etapa es el sentimiento de inferioridad o inadecuación, el sentimiento de incapacidad en el aprendizaje cognitivo, comportamental o en su productividad en la escuela. De la resolución de esta crisis nace la competencia personal para una futura identidad profesional. El aprendizaje y el ejercicio de las habilidades del niño desarrollan en él o en ella un sentimiento de competencia y de participación en la sociedad.
Cuando el niño sacrifica sus habilidades solamente por el valor de una formalidad técnica o por seguir una orden impuesta, pierde el sentido lúdico y la fuerza de su imaginación, volviéndose un esclavo de los procesos burocráticos. Aquello que debería ser un placer, una alegría debido al sentimiento de realización personal y de integración social, termina siendo un proceso desintegrante y formalista. En el punto número 5 tenemos la dialéctica entre identidad versus confusión de roles. La virtud que nace de esta crisis es la fidelidad y la fe. Esto ocurre ya entrando en el terreno de la adolescencia, desde los 12 hasta los 20 años. Lo que ocurre en esta etapa es que se produce un crecimiento rápido del cuerpo y una maduración sexual. Se va formando la identidad personal de la siguiente forma. En primer lugar tenemos la identidad sexual, que es el ejercicio que hace la persona de formar una confianza con una persona con la que pueda compartir amor y con la que pueda ser una compañera de vida o compañero de vida. También tenemos la identidad ideológica, la cual es un conjunto de valores expresados en un sistema ideológico o político que el joven o la joven va formando. Otro aspecto de la identidad que se va formando es la identidad psicosocial, que es la inserción de el joven o la joven en movimientos de tipos sociales, ya sea como equipos de algún tipo de deporte o movimientos artísticos, movimientos que tengan que ver con algún partido político, etc. También tenemos identidad profesional, en la cual el joven o la joven selecciona una profesión a la cual dedicar su energía para crecer. Y por último, la identidad cultural o religiosa, en donde el joven o la joven selecciona una religión o una creencia a la cual seguir. Acá también va fortaleciendo su sentido espiritual de la vida. La fuerza distónica que hay acá en esta etapa es la confusión en cuanto a su identidad de roles, la inseguridad y la incertidumbre en cuanto a la formación de su identidad. La relación social significativa que se forma en esta etapa es la que la persona establece con su grupo de iguales, con los cuales se busca identificación afectiva, cognitiva y comportamental. Acá busca formar relaciones de confianza y fidelidad con quienes pueda compartir sus creencias ideológicas y sus gustos. La fuerza que nace de la constancia en cuanto a la construcción de la identidad del adolescente es la fidelidad y la fe. La fidelidad en la consolidación de los procesos de su identidad una vez ya formada como proyecto de vida. Acá se destaca la frase "yo soy lo que puedo creer fielmente". El equilibrio que pueda existir entre la confusión y la formación de la identidad ayuda a la persona a buscar nuevos estadios que le permitan perfeccionar su amor, su profesión, su cultura y su fe. También pueden haber situaciones no muy adecuadas en las cuales el adolescente, por su afán de superar la confusión de roles, se una a ideologías que sean muy totalitarias. Pasando al punto número 6, tenemos la dialéctica entre intimidad versus aislamiento. Y la virtud que nace de esta dialéctica es el amor. Acá ya entramos en la etapa de joven adulto, entre los 20 y los 30 años. La madurez psicosexual en el adolescente tiene su culminación en lo que el psicoanálisis llama genitalidad, que consiste en la capacidad de desarrollar una relación sexual saludable con un ser amado. Con esta persona buscaría compartir con confianza los ciclos de procreación, trabajo y ocio, con el fin de promover y de dar a la descendencia las mejores condiciones de vida. La intimidad acá es la fuerza sintónica que ayuda al joven o a la joven a confiar en alguien para elegirlo como su compañera o compañero de vida en el amor y en el trabajo. Busca también integrarse a asociaciones sociales para formar su fuerza ética y ser fiel a esos nuevos lazos. Acá también en esta etapa se imponen sacrificios y compromisos que son significativos. El reverso de esta situación es el aislamiento afectivo, el distanciamiento y la exclusividad, que se expresan en individualismo y egocentrismo sexual y psicosocial. Un justo equilibrio entre la intimidad y el aislamiento favorece la realización en el amor y en la vida profesional. Los principios de orden social que nacen de esta etapa son la formación de relaciones sociales de integración y compromiso
con instituciones, ya sean culturales, religiosas, políticas o deportivas. Y también la fuerza del amor en esta etapa transforma la expresión de decir yo soy a nosotros somos. Nosotros somos lo que amamos, nuestros hijos, nuestro trabajo y las asociaciones a las que pertenecemos. Pasando a la etapa o estadio número 7 tenemos la dialéctica entre generatividad versus estancamiento, y la virtud que nace de esta etapa es el cuidado y el celo. Esto ya ocurre en las personas adultas desde los 30 a los 50 años. La prevalencia del modo psicosexual en esta etapa es la generatividad, el cuidado y la inversión de tiempo, de trabajo en la formación de las nuevas generaciones. Después de la paternidad y de la maternidad surge el impulso generativo de productividad por el desarrollo de nuevos productos para el trabajo, la ciencia y la tecnología, según Erik Erikson. Destaca la creatividad como aspecto que genere nuevas ideas con el fin de proporcionar bienestar a las futuras generaciones. Esta dialéctica representa la fuerza de la generación y el desarrollo de la vida humana o su extinción. Por eso para cada persona en esta etapa se vuelve más esencial y significativa la acción de proporcionar bienestar y formación a las nuevas generaciones. Es importante superar esta dialéctica para que la persona pueda desarrollar el sentimiento de trabajar por el bien más allá de su familia. La virtud propia de esta etapa es el cuidado y el amor. El sentimiento de responsabilidad que se dirige hacia la propia familia o al trabajo. De la resolución de esta etapa nace la experiencia de la caridad, la cual se refiere a la virtud del cuidado y del celo. Siempre que la fuerza generativa fracasa, surge un sentimiento de estancamiento y de depresión. Según Erikson, de un narcisismo que imposibilita la eficacia y la eficiencia en el amor, la cual se expresa en vida matrimonial o de pareja y también en el trabajo, en la vida profesional. El estancamiento también significa, según Eric, un sentimiento o una regresión psicosocial y una necesidad de pseudo-intimidad. También, según Erikson, representa sentimientos de infecundidad personal y social, lo cual se traduce en incapacidad para criar, para producir y para generar. El rechazo es un sentimiento de aislamiento hacia los otros y la persona puede percibir a las demás personas y a la cultura como una amenaza. Cuando el rechazo social es inhibido, puede volverse sobre la propia persona como sentimientos de autorrechazo. Los principios sociales de el cuidado y el celo son las corrientes de educación y tradición, lo cual se traduce en la necesidad de crear instituciones educativas y formativas que proporcionen bienestar y calidad de vida a las nuevas generaciones. Y por último, llegando ya al final del ciclo vital, tenemos la etapa número 8, la cual es integridad versus desesperación. La virtud que nace de esta etapa es la sabiduría. Esto ocurre en la vejez desde los 50 años hacia adelante. El valor sintónico de esta etapa es la integridad, la cual indica que los sentidos y las experiencias anteriores son resignificadas a la luz de los valores. Y la suma de los modos psicosexuales tienen un significado integrador. La integridad para Erikson en esta etapa es la aceptación de sí mismo, de su historia personal, de su proceso psicosexual y psicosocial. También es una integración emocional de la confianza, de la autonomía y de las demás fuerzas sintónicas anteriores. También acá se produce la vivencia del amor universal como experiencia que resume su trabajo y su vida. También nace la convicción de su propio estilo, de su propia historia de vida como contribución a la humanidad. Integridad significa confianza en sí mismo, sí misma y en las personas que le rodean, especialmente en las nuevas generaciones. La falta de integración acá se manifiesta como el desespero o la ansiedad de sentir que su vida no fue muy valiosa. La palabra clave para expresar la fuerza que nace acá es sabiduría, que es el recuerdo del saber acumulado en las experiencias. También la capacidad de juicio justo y maduro y la comprensión de los significados de la vida.
La frase que destaca acá es: yo soy lo que sobrevive en mí. La falta o la debilidad en la integración en esta etapa se puede presentar como el desespero, el temor a la muerte y la desesperanza, lo cual se puede observar en adultos mayores que se encuentran depresivos, inquietos, con mucha ansiedad, con mucho temor, con malos recuerdos sobre el pasado, con adultos mayores que no tienen una historia de vida secuencial, sino que tienen muchos lagos mentales, cosas que han olvidado. Son adultos mayores que no se encuentran con buena autoestima también, y esas son conductas observables. Ya hasta acá llegamos con las 8 etapas o estadios psicosociales de Erik Erikson. Recordemos que Erik ideó esta ideología como un punto de inflexión, o cada estadio como un estímulo para la evolución y para el progreso del ser humano. Gracias por verlo hasta el final. Te ha hablado Max y te deseo buenas vibras.